16, versículo 23 al versículo 34. Todos puestos de pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en reverencia. Por ahí va a aparecer ya en las pantallas. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 23. Dice así: Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Hay aquí quien le alabe en esta tarde? Amén. Vamos a presentarnos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias porque de muchas maneras, Señor, tú nos has instado a alabarte, a glorificarte, Señor. En esta tarde queremos hacerlo con toda devoción, Señor, con toda la alegría de nuestro corazón. Padre Celestial, agrádate de nuestra alabanza, Señor. Toma control de todo lo que se va a llevar a cabo en este servicio, Señor. Sé tú el centro de nuestra adoración, Señor. Desde el más pequeño al más grande, que tu Espíritu Santo se deje sentir en cada corazón. En el nombre de Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Él está en este lugar. Él ya preparó una bendición especial para usted, así que dele la oportunidad de que Él se mueva en su corazón y alábele.
Qué maravilloso día aquel que el Señor nos alcanzó, nos perdonó. Qué maravilloso, glorioso día. Aleluya. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, te exaltamos, Señor. Mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas el nombre. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, maravilloso día. Le cantamos y le adoramos con todo el corazón. ¿Hay aquí que puedan cantar en esta tarde? Aleluya. Voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. Aleluya, te alabamos, Señor.
llevándonos con tu cruz. Y yo voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo, y voy cantando
esta nueva canción, no, Señor. Aleluya. Aleluya. Una canción aún más fuerte que ayer, cante la canción, aleluya. Te adoramos, Señor. ¿Dónde puedo estar? En su presencia me cambiará. Puedo escuchar el dulce sonar, su pueblo adorando a Cristo exaltar. Canta una nueva canción, aún más fuerte que ayer, cante la canción, alabanza daré, Señor, por los redimidos cantaré, cante la canción, todo cambió, las penas llevó, libres en Cristo, su amor nos salvó. Su nombre es nombre sin igual, solo en Cristo hay libertad. Canto una nueva canción, aleluya, aún más fuerte que ayer, cante la canción, alabanza daré, con los redimidos cantaré, cante la canción, aleluya, una nueva canción, aún más fuerte que ayer, cante la creación, alabanza daré, con los redimidos cantaré, cante la creación, aleluya, aleluya, aleluya.
Eres admirable, maravilloso a nuestras vidas. Te exaltamos, Señor. No era nadie, me hizo uno Aleluya. de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Si merecemos, Señor. Al sacerdocio escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La verdad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, por amor. Camino en humildad, lleno de gracia sufrió, por amor. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Aleluya, es por su gracia te adoramos, Señor. Eres maravilloso a nuestras vidas. Te exaltamos, eleve su alabanza al cielo en esta tarde. Dígale, maravilloso eres a mi vida, Señor.
maravilloso. Aleluya, maravilloso Dios. Te alaba. Aleluya, te exalto, Señor. Te exalto. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Te exaltamos, Señor. Maravilloso eres, admirable consejero, te exaltamos. Aleluya. Te exalto, Señor. Te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Aleluya, te exaltamos, Señor. Decíamos en los versículos: cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. ¿Le puede alabar en esta tarde, hermano? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Un
gusto verlos a todos. Cerca de 2 años fue que vine para despedirme. Ustedes han sido parte de todo el proceso, desde que casi me acreditaron y todas las casi veces que me fui. Ahora fui, regreso y bueno, pues estoy contenta. Me acompaña Luca. Luca también es un obrero allá en el norte de África. Y bueno, pues antes de seguir, pues se los presento, hermanos. Mi prometido, nos comprometimos. Y bueno, nos casamos en enero. Bueno, Dios se los bendiga. Es un placer y un honor estar aquí. Como ya dijo Cindy, alcancé también esa misión, gracias a Dios. Entonces encontré Cindy en el campo y pido sus oraciones. Ahora ella va a explicar un poco los planos futuros, pero sí, pido sus oraciones para ese tiempo de boda y también para regresar al campo. Y lo digo de nuevo, es verdaderamente conocer sus apoyadores y estar aquí en medio de ustedes. Dios los bendiga. Él es italiano, hermanos. Luca, danos un saludo en italiano, ¿verdad que sí, hermanos? Bene, Dio vi benedica da parte mia e da parte della Chiesa italiana. Dios les bendiga de parte mía y también de la iglesia italiana. Bueno, hermanos, más que apoyadores, amigos, familia, y bueno, pues aprovecho, hermanos, para agradecerles sus oraciones, su apoyo que constantemente han estado dando. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Estos 2 años de trabajo, el plan era venir dentro de 2 años más, pero bueno, ya ve cómo es el Señor, ¿verdad? Y en estos 2 años el objetivo fue inicialmente aprender el idioma, estar compartiendo la palabra con las personas. Teníamos algunas formas, algunos métodos de trabajo. Nosotros trabajamos en equipo, así que estando en el mismo equipo fue donde nos conocimos y estuvimos trabajando juntos en aquel lugar. Ahorita, hermanos, a la fecha ya hay creyentes en aquel lugar. Al menos 3 o 4 personas. Justo una semana antes después de nosotros habernos venido, hubo un bautismo. Entonces, pues damos gloria a Dios, ¿verdad? El trabajo se sigue haciendo, estamos aprendiendo. Nuestros planes futuros, hermanos, es mire, venimos a casarnos en enero, es la boda, y después de esto, hermanos, queremos regresar. Ese es el plan. No sabemos todavía bien la fecha exacta de regreso, pero es en los primeros meses del año. Y bueno, pues eso en cuanto al trabajo. ¿Alguien tuviera alguna pregunta, hermanos? Porque a mí aquí arriba a veces a uno se le olvida todo. Nadie. Los veo con ganas de preguntar, hermanos. A mí. La boda, bien, a mí. Es en Durango, hermanos, el día 8. Lamentablemente, pues no puedo hacer la invitación a todos, ¿verdad? Pero si gustan acompañarnos, va a haber transmisión en Zoom. Entonces, vamos a estar encantados de que nos acompañen por medio de este medio. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, mi hermana. ¿Qué pasó conmigo en el momento cuál, hermana? Ok, mire, yo me fui hace 2 años, llego allá y cuando llego a la siguiente semana se cierra todo porque hay pandemia. Entonces, gracias a Dios que había un equipo que me recibió, estuve con ellos esos días, hubo casi un mes en el que no salíamos. Entonces sí fue un poco difícil estar con personas que no conocían, un país nuevo, con un idioma diferente. Entonces sí fue un poco complicado, pero poco a poco ahí fuimos avanzando. En cuanto al idioma también conseguí una maestra, poco a poco fui aprendiendo el idioma. Una ventaja ya es que hablan francés y yo de aquí me fui sabiendo un poco el francés, entonces eso me ayudaba, pero sí fue un poco difícil, hermana. Gracias a Dios estaba el equipo, ellos ya tienen experiencia en campo, entonces fueron de gran ayuda y bendición a mi vida. Ahorita la pandemia allá es algo similar como aquí, a veces más, menos, abrían fronteras, cerraban fronteras. Allá las noticias son en árabe o francés, así que yo casi no veía noticias.
Esa era una cosa buena para no estar tan al pendiente de la pandemia. Entonces, manteniendo también los requerimientos necesarios, el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, la distancia y cosas así. Entonces, esto fue lo que se vivió. Se pudo hacer el trabajo, hermano. Ahorita ya la gente, las vacunas llegaron hace tiempo, así que la gente ya anda sin cubrebocas, se reúne. Nosotros no. Nosotros todavía seguimos usando esto allá. Y bueno, pues gracias a Dios va mejorando la situación. ¿Alguna última pregunta, hermanos, antes de...? Ahorita en el desarrollo del mensaje les voy a contar algunas historias, pero ¿alguna otra pregunta? Sí, hermana, por favor. ¿Cómo, perdón? No preparé, hermana. Sí traigo, pero no preparé. Se las debo para la siguiente. Ahora, por cuestiones de seguridad, nosotros no publicamos nada. Ese ha sido el asunto en el Facebook y redes sociales. No podemos salir, no podemos publicar nada del trabajo porque compromete el trabajo a los creyentes y los otros trabajadores del lugar. Entonces, se las debo, sí se las paso después y no se las hago llegar con alguna otra persona. ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra palabra, nuestra Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. ¿Están preparados para la palabra, hermanos? Amén. Cuando tengan la cita, por favor, se ponen sobre sus pies. Lucas, capítulo 22. Versículos 31 y 32. Voy a darle lectura yo y después le volvemos a dar lectura a estos dos versículos todos juntos. Amén. Lucas capítulo 22. Dice la palabra del Señor, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos juntos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu presencia, te damos gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón y hablas a nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu palabra llegando, Señor, a nuestros corazones, Dios, haciendo, Señor, en nuestra vida lo que solo tú puedes hacer, Señor. Nos ponemos hoy en tus manos, Señor, y si hubiera alguna distracción en nuestro pensamiento, Señor, sé tú con nosotros, Dios, para poder escuchar tu palabra, Señor, y abrazarla, Dios, para poder poner por obra después de esto, Señor, aquello que traes a nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Encontramos a los discípulos con Jesús. Después de 3 años de estar juntos, después de aprender, después de ver muchos milagros, sanidades, después de pasar todo este tiempo juntos en la escuela del Señor. Y entonces, hermano, se llega la fecha de Pascua. Y Jesús le dice a Pedro y a Jacob: vayan a tal lugar, van a encontrar un Señor, pregúntele dónde hemos de hacer esto. Entonces vayan y preparen Santa Cena. Van ellos dos, está el lugar, encuentran el lugar así como Jesús les había dicho. Y entonces está Jesús con sus discípulos y les dice: ¿cuánto deseaba celebrar Pascua con ustedes? Era algo que el Señor estaba esperando. Y mire, estaban alegres, estaban todos juntos, estaban participando de esto antes de que el Señor fuera llevado a muerte. Y entonces están todos y de repente dice la palabra que Satanás había venido en Judas. Y bueno, sabemos la historia, sabemos cuál era el objetivo, pero estando en la cena, hermanos, y con este deseo de que Jesús dice cuánto había deseado estar con ustedes antes de padecer, entonces el Señor anuncia
que alguien le iba a traicionar. Pedro le hace saber al Señor que siempre estaría con él. Hasta la muerte, Señor, voy contigo. Pero el Señor le dice: Simón, Simón, dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, yo quiero contarles un poquito así algunas de las circunstancias que pasaron en aquel lugar, mientras estábamos sirviendo allá, en lo personal. ¿Y por qué elegí este tema, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de esto? Desde que yo llegué a aquel lugar, el idioma es muy cansado de aprender. Es algo, nosotros teníamos que cumplir con 30 horas de estudio a la semana. Entonces eso es como 4 o 5 horas por día de árabe. Y duele la cabeza, esa era la primera. La comida, hermanos, no hay maíz. Una vez al año había elotes y era aprovechar. Y a veces, toda la comida era diferente. Entonces físicamente uno lo resiente, y así fue todo el año, estar estudiando, saliendo a conocer gente, hablando, adaptándose a la comida, adaptándose a los horarios, todo esto. Entonces trae un desgaste un poco físico. Ya los últimos meses, hermanos, antes de venir, pasé algunas situaciones de salud un poco, pues no delicadas, pero yo me sentía mal. Entonces, estando en esto, yo sentí, hermanos, que yo no cumplía con lo que el Señor me había llevado a hacer, porque ya era algo de un cansancio extremo, que tenía que dormir hasta 14 horas por día o más. Todo el tiempo estaba cansada, dentro de muchas otras cosas más. Y yo le decía al Señor: Señor, no estoy haciendo lo que tú quieres que haga. Y entonces, hermanos, le dije: Señor, háblame. Y el Señor me dijo: Cindy, estás haciendo justamente lo que yo quiero que hagas. Y yo estaba haciendo, hermanos, nada. Entonces, bueno, yo lo tomé de parte del Señor y dije: ok, correcto. Entonces le digo: Señor, dame una palabra. Y la palabra, hermanos, para mí fue esta: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y yo dije: otra vez. En ese entonces, hermano, mire, yo estaba mal de salud, me estaban haciendo que una endoscopía para ver qué tenía, y luego de un doctor a otro, y ir con doctores en árabe, hermanos, o en francés, y me hablaban como si yo tuviera toda una vida allá. Entonces cosas, si el árabe común no lo entendía, imagínense lo de los doctores, ¿verdad? Después de esto, hermanos, pasaron otras circunstancias. Mi pasaporte estaba por vencer y yo no podía salir a los demás lugares por causa de la pandemia. Cuando traté de salir, compré el vuelo, reservé donde iba a llegar, y hermanos, me fui a la capital, y estando en la capital no me dejaron abordar, así que voy de regreso. Me querían regresar a México, y entonces ustedes saben todo el proceso para poder llegar allá, y yo decía: ay, ¿cómo voy a regresar si todavía no? Entonces había todas estas cosas, y el Señor viene y me da esta palabra. Y yo dije: entonces no me estaba zarandeando. Y bueno, hermanos, para no hacerla muy larga, ya después de esto, un día voy a una reunión. Allá yo me manejaba en moto, iba ahí en ese lugar andaba en moto. Fue una reunión y al salir ya no estaba la moto. Yo dije: bueno, está bien, ¿verdad? A la siguiente, un día antes, hermanos, de venir, a la siguiente semana falleció un hermano de mi mamá. Entonces era así la preocupación de mi mamá y todo esto. Un día antes de venir, hermanos, una compañera me prestó su moto para hacer yo las cosas que tenía que hacer y dejar listo para allá. Y estando, hermanos, estacionando la moto, llegó otro en una moto y me chocó. Y me fracturó aquí un metacarpiano, aquí en la mano. Y ahí, hermanos, fue donde ya, no fue el dolor, fue el sentimiento, y empecé a llorar. Y yo dije: ya, Señor, ¿qué está pasando? Y entonces me acordé de esta palabra. El Señor me había dicho: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto me trajo paz, hermano, y es interesante porque una palabra como esta puede traernos paz.
Si el Señor le pedimos una palabra y Señor, ¿qué tienes para nuestra vida? Y el Señor viene con esta palabra, quizá muchas veces nos podríamos inquietar. Pero no, hermanos, esta palabra trajo paz. ¿Por qué? Porque yo ya estaba preparada para que cualquier cosa que viniera, entonces yo decía, el Señor lo había anticipado. Pero tú una vez vuelto, confirma a los hermanos. Y estaba hablando de algo más. Entonces, hermano, esta es la palabra que el Señor me dio a mí. Y esa es la palabra que también trae a mi corazón para compartir con ustedes. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Están en un momento agradable donde saben lo que va a venir, pero no saben ni cuándo ni cómo iba a ser todo esto. Entonces, están todos reunidos y de pronto uno hablando, y Señor, yo iría contigo hasta la muerte. Yo te amaría, yo te seguiría. Y entonces el Señor le dice, Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, Señor, pero te amo. Y bueno, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Hoy, hermanos, yo quiero que observemos la manera en que se presentan los distintos personajes en esta historia en el tiempo del zarandeo. Dijo el Señor, es inevitable que vengan pruebas, que vengan luchas. Dice, pero ay de aquel por el que vienen, ¿verdad? El Señor nos preparó y nos dice, todos vamos a pasar este proceso. Este tiempo, hermano, este año ha sido difícil para todos. Aquí, allá, en todo lugar. Lamento mucho si alguno tuvo una pérdida. En este lugar sé que la tuvieron. El Señor siga consolando corazones. Y ha sido un tiempo de dificultad, hermano, para todos. El Señor no lo había anticipado. Y sabe que van a seguir viniendo. Pero para esto el Señor nos prepara, hermanos. Para que nuestro corazón esté listo, para que estemos preparados a recibir lo que ha de venir. Y se nos muestra en este pasaje, hermano, al menos 3 personajes del que quiero que hoy hablemos y veamos, hermano. El primer personaje a observar, aquí nos menciona a Satanás. Satanás viene del origen arameo o caldeo, que significa adversario o acusador. El diablo, o como usted le conozca, la Biblia se le llama también enemigo, acusador, serpiente antigua, gran dragón, Belcebú, Belial, o como dice una hermana en Durango, el chanclas, o usted sabrá cómo le llama. Pero hermanos, viene, no podemos negar la existencia de hermano, porque también sería negar todo lo que el Señor hace con nosotros cuando viene y nos tienta. Entonces, existe. Y está ahí, está justamente, hermano, para poner piedra de tropiezo a cada uno de nosotros. Y la realidad, era un ángel de gran belleza y poder que se rebeló contra Dios y fue expulsado con cierta parte de los ángeles. Ahora su objetivo es hacernos tropezar, alejarnos del Señor. Se presenta, hermanos, como un ser inferior y sometido a Dios. No voy a abundar mucho en esto, pero como la Biblia nos lo menciona. ¿Por qué? Cuando Satanás quiere venir a zarandear a Pedro, viene primero delante de Dios para pedir permiso, para decir, bueno, esto mismo encontramos en Job capítulo 1, cuando dice que Satanás anda por ahí paseándose y llega de repente con Dios y le dice Dios, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y entonces Satanás le dice, es que tú le has puesto cordón alrededor, es que tu bendición está ahí con él. Y entonces el Señor le da permiso. Y aquí estaba, hermanos. Aquí estaba como sometido delante de Dios. Viene y se presenta para poder zarandear a Pedro. Entonces lo vemos, hermano, como un ser inferior y como un sometido a Dios. Satanás, obviamente, hermanos, estaba familiarizado con quién era Job, con quién era Pedro y con quién somos cada uno de nosotros. ¿Tiene que pedir Satanás permiso cada vez que nos ataca? La Biblia no lo dice. Puede ser, puede no ser, no lo sabemos. Lo que sí, hermanos, es que presenta que está debajo del Señor. No hay nada que él pueda hacer que el Señor no permita o que permita. Claramente, hermano, en este caso, Satanás había pedido permiso a Dios para probar a Pedro, y no solo a Pedro, sino a los otros. Jesús le dice a Pedro que él ha pedido específicamente por él. Le dice, mira Pedro, él vino y pidió, pero yo he pedido por ti que tu fe no falte. Esto implica, hermano, que Pedro, como el resto de los creyentes que había, iban a ser zarandeados. Pero el Señor dice, Satanás os ha pedido, y esto habla no solo de Pedro, sino de todos los demás, para zarandearos. Dice, pero yo he intercedido por ustedes que su fe no falle.
¿Por qué? Porque el Señor pone un límite, hermano. Encontramos en Job 38:11 cuando Dios dice, hasta aquí llegarás y no pasarás delante de ahí para que el orgullo, Él limita las olas del mar y dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. El Señor, hermano, pone límites, sabe hasta dónde. ¿Sabe qué permitirnos? La palabra dice, ¿verdad? Que no somos tentados más allá de lo que podamos, porque el Señor nos conoce a la perfección. El Señor conoce a Pedro, conoce a cada uno de nosotros, y ante esto, hermano, a cualquier ataque del enemigo, cualquier acechanza, cualquier prueba, cualquier tentación que viene a resumirse a lo mismo, cualquier cosa que quiera alejarnos del plan de Dios, del amor de Dios, el Señor, hermano, está ahí. Job y Pedro fueron cercados por el Señor. Sabemos, hermano, que Dios se preocupa por su creación, sus hijos, así que es lógico suponer que Dios tiene también una medida para cada uno de nosotros. Se presenta aquí Satanás como zarandeador. Mire, en la Biblia encontramos que el Señor separa el trigo de la cizaña. Estando en la sierra, yo ya les había platicado, me tocó participar de sembrar. Sembramos maíz, sembramos chile, frijol, dentro de muchas cosas más, pero también nos tocó sembrar la avena o el trigo. Bueno, es diferente, pero se siembra similar. Esto, hermanos, era, allá le decían escardar la tierra. Bueno, primero la limpiábamos, quitábamos piedras, quitábamos todo aquello que pudiera no permitir que creciera el fruto. Después de esto, con un pico empezamos a quebrar la tierra porque a veces estaba un poco dura, y después de esto se preparaba, no recuerdo qué más, pero esta semilla entonces se agarra y se esparce, no igual que el maíz es como por surcos. Entonces empieza a crecer, y mire, algo interesante, cuando empieza a crecer son tan similares el trigo y la cizaña que no nos podemos dar cuenta. Yo al menos no, yo decía, ¿cuál es? Entonces me decían, ayúdame a limpiar, y ahí vamos a limpiar, y yo no podía limpiar porque cada una decía, este sí es trigo, no, ese sí arráncalo, entonces era bastante, no se reconocía. Por eso habla la Biblia de dejarlos crecer juntos y en su momento separar uno del otro. Bueno, el zarandeador, muchas veces se le conoce a Dios como zarandeador, pero con un efecto positivo. ¿Qué quiere decir? Que agarra el trigo, la cizaña, zarandea, ahorita les hablo más de zarandear, y entonces separa el trigo de la cizaña. Pero no Satanás, hermano. Satanás se menciona como un zarandeador de forma diferente. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se zarandeaba? Era una tipo criba, un cajón donde se ponía el trigo, ya después de cortarse, después de separar del trigo de la cizaña era echada ya a la paja donde iba a ser quemada, y el trigo entonces, hermano, era golpeada para sacar el grano. Después de esto la echaban sobre la criba, y entonces empezaban a moverla y el grano empezaba a caer debajo y lo de arriba era echado hacia afuera. Otra forma que hacían esto mismo, en la misma criba, hermanos, ponían el trigo, lo aventaban hacia arriba y entonces el viento quitaba el exceso que no servía. Satanás, hermano, quería zarandear a Pedro. Quería que no pasara por ese refinamiento, quería que no pasara por esa criba donde lo malo era echado fuera, sino quería que Pedro y todos los creyentes fueran echados, como dice la palabra, al fuego eterno. Y entonces se presenta aquí como este zarandeador. Busca que muchos, hermanos, de los creyentes no logren esta prueba o esta tentación, y entonces seamos arrojados junto con la cizaña. Pero, hermano, no se preocupe, esto siempre ha existido, desde el principio hasta ahora sigue existiendo. Se le presentó a Adán, se le presentó a Eva, se sigue presentando en cada uno de los personajes, y ahora, hermano, no está de más. Pero no solo esto, se presenta un segundo personaje aquí, hermanos, a observar en medio del zarandeo. Pedro. ¿Quién era Pedro? Originario de Betsaida, vivía en Capernaum, era casado. Se le conoce junto con Jacobo y Juan como pescadores. Conoció a Jesús, hermanos, a través de su hermano Andrés. Andrés, inmediatamente que conoce a Jesús, viene a Pedro, se lo presenta, y entonces el Señor le dice, mira, vas a ser pescador de hombres. Hace un milagro, una pesca milagrosa, y entonces
Pedro comienza a seguir a Jesús. Jesús le cambia el nombre, le dice ahora vas a ser Cefas o Pedro, que significa piedra, y bueno, es llamado pescador de hombres. Durante los 3 años siguientes, Pedro vive como discípulo, como un líder nato, es un portavoz de los 12 porque era el que más hablaba, y en los evangelios se le conoce, hermano, como siempre lo mencionan primero. Se lo conoce también por esta aseveración o esta declaración que hizo cuando el Señor pregunta, ¿y quién dice la gente que soy? Y empezaron a decir unos Elías, otro un profeta, ¿y quién tú dices tú? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor dice, mira, no te lo reveló carne, no te lo reveló sangre, no te lo reveló nadie más sino Dios. Esto viene directamente de Dios. Y entonces conocemos a Pedro, hermano, con su impetuosidad de que le dice, Señor, dime que yo vaya a ti sobre el mar. Y entonces el Señor le dice, ven, y entonces Pedro empieza a caminar sobre el mar. Conocemos a Pedro también por su carácter. Conocemos a Pedro porque era del círculo íntimo de los discípulos. Con Jacobo y Juan estuvieron presentes en la transfiguración, estuvieron presentes cuando resucitó a la hija de Jairo, y a ellos mismos es a quienes se les invita y les manda el Señor a preparar la Santa Cena. Fue el más mencionado de los 12 apóstoles. Y en su carácter, hermano, muchas veces tenemos así como que un acercamiento con Pedro porque muestra casi todo de su carácter. Muestra, hermanos, que era vehemente, impulsivo, enérgico, seguro de sí mismo, algunas veces agresivo, osado. También a veces se muestra como inestable, débil, inconstante. Su vida, hermanos, muestra cómo fue cambiado, transformado el carácter a través de la presencia del Señor en su vida. Vemos su extraordinaria capacidad para hacer el bien. Vemos, y muchas veces, hermano, cómo el Señor transformó su vida y carácter a través de su presencia, a través de su comunión con Él. Y se convirtió en un líder muy estable, humilde y valiente servidor de Dios. De tal forma que le dice el Señor, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermano, ¿cómo era que Pedro, siendo quien era en este momento, ya habían pasado 3 años con el Señor, había visto milagros, habían sucedido cosas a través de ellos, y entonces le dice, Satanás va a venir a zarandearte? Wow, y entonces, ¿cuál iba a ser la reacción de Pedro? ¿Qué iba a hacer Pedro? ¿Cómo iba a reaccionar, hermano? Bueno, vemos a Pedro como el objeto del zarandeo. Sí, hay un zarandeador. Pero entonces Pedro viene, hermanos, y se presenta como ese objeto del zarandeo. Pero no solo Pedro, sino cada uno de los creyentes ha pedido o zarandearos. En los días de Jesús, hermano, la cosecha de trigo requería mucho tiempo y esfuerzo. Primero los agricultores segaban el trigo, lo recogían, lo golpeaban contra una superficie dura, usaban un trillo. El trillo era tirado por animales para triturar la espiga, y así separaban, como les decía ahorita, la paja del grano. Después aventaban, como les decía, en la criba el grano, y el viento quitaba todo lo que no servía. Zarandear, hermanos, específicamente se hacía con el trigo. Su propósito era separar lo bueno de lo malo. Cuando el Señor quiere zarandearnos es para filtrarnos, para poder llegar a ser ese fruto, para poder dar aquello que el Señor ha pedido de nosotros. Pero, hermano, no Satanás. Cuando Él dice que quiere zarandearnos, entonces, hermanos, su objetivo es separarnos junto con lo que no sirve, y que lo que sí sirve se vaya. Y este era el objetivo. Satanás quiso zarandear a Pedro, y no solo a él, sino a cada creyente. Esperaba, hermanos, hallar en ellos solo paja fácil de soplar. ¿Cuál fue el zarandeo de Pedro? Lo conocemos, hermano. Durante la última noche de la vida de Jesús, Pedro, Santiago y Juan tuvieron un momento donde se fueron a orar. Y entonces dice la palabra que el Señor estaba, que su sudor era como gotas de sangre. Pero entonces también dice la palabra que los que fueron con el Señor estaban dormidos. Pero no se preocupe, dice uno, no, es que yo no estoy dormido, ¿verdad? Bueno, Pedro
se quedó dormido, dice la palabra, a causa de la tristeza. El zarandeador va a venir de formas que ni nos imaginamos. Va a querer alejarnos del Señor y va a haber 1000 maneras o más. Y entonces, ¿no pudieron orar una hora conmigo? De pronto llegaron los oficiales, llegó Judas, entrega al Señor y mire, aquí empieza el zarandeo de Pedro. Arrestan al Señor y entonces Pedro se aleja de ahí junto con todos los discípulos y mientras están llevando al Señor Jesús, llegan a la casa del sumo sacerdote en el patio y entonces hay una fogata y entonces Pedro llega y se sienta cerca de ahí, hay una mujer que dice, ese es de con ellos y entonces Pedro dice, mujer, no lo conozco. Y entonces, hermanos, siguen por ahí y luego llega otro hombre y le dice, este es de con ellos. Y entonces dice Pedro, no, yo no lo soy. Y entonces llega una tercera persona y le dice, este andaba con ellos porque es hombre Galileo. Y entonces Pedro dice, no sé qué cosas estás diciendo. Entonces dice la palabra que la mirada de Jesús vino hacia Pedro y entonces Pedro se sintió muy triste. Cuando estaba hablando Pedro y diciendo no sé qué dices, canta el gallo y entonces Pedro se acuerda de las palabras que le había dicho el Señor. Qué difícil situación, hermanos. Negar al Señor. Pero van a venir pruebas, hermano, y hay de aquel por las que vienen, dice el Señor. Por eso, hermanos, estemos preparados para todo lo que viene. Estemos preparados ante eso, no dejemos la oración, la lectura de la palabra, presentarnos delante del Señor. Y entonces, hermano, Pedro se entristece. La Biblia no nos muestra solamente un Pedro que fue zarandeado, también nos presenta un Pedro, hermanos, con una fe notable. Se presenta con esta fe que le dice el Señor, mira Pedro, yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Podemos ver el carácter de Pedro y las debilidades de Pedro, es cierto, hermano, pero también podemos ver que él caminó sobre el mar. Después se hundió así, pero caminó. Yo no he logrado hacer eso y tampoco me arriesgo. Y aquí el Señor le dice, Pedro, vas a ser zarandeado. Y mire, qué cosa tan terrible como que vengan, nos acusan y decir, no, yo no soy. Pero hombre, mujer, yo no soy, yo no sé ni qué cosas estás diciendo. 3 años con el Señor, hermano. Pasando Santa Cena, estaban sufriendo porque el Señor ya les había dicho lo que había de acontecer. Y entonces se presentan las situaciones. No, yo no. Mire, a Pedro no vino y se le presentó el enemigo aquí al lado y le dijo, mira Pedro, dile que no lo conoces. No, hermano, fueron situaciones de segundos, fueron instantes. Esos instantes, hermano, sobre eso necesitamos estar preparados. Se presenta a Pedro, hermano, con un trabajo futuro para confirmar a los hermanos. Y esto me encanta, porque Jesús le dice a Pedro, mira, sí, viene el zarandeo, pero, dice, yo he intercedido por ti. Dice, y cuando tú vuelvas, confirma a los hermanos. Me encanta pensar, hermano, que el Señor tiene planes futuros para cada uno de nosotros. Me encanta pensar que a pesar de las circunstancias que tengamos ahora, por los momentos tristes que estemos pasando, por las dificultades, pruebas, luchas, lo que sea que estemos viviendo, el Señor tiene planes futuros para nosotros y cuenta con nosotros en este lugar. Me encanta que diga, mira Pedro, si viene Satanás y mire que si a mí me dicen esto y me dicen, mira Cindy, ¿vas a negar al Señor? Wow. Es cosa difícil. Cuando llegué a aquel lugar, el equipo que me recibió, hermanos, uno piensa que es muy sencillo, sí, yo nunca negaría al Señor. Y mire, hasta que nos encontramos en situaciones de verdad que ponen a prueba nuestra fe, es cuando podemos ver y decir esto. Llegué a aquel lugar, tenía cerca de 4 o 5 días, estaba todo cerrado, había pandemia, estaba con personas que yo nunca en mi vida había visto más que una vez por video, y bueno, en un país tan lejos de mi casa. Y en eso me hablan los líderes del equipo y me dicen, bueno Cindy, muy bien, queremos tocar unos temas contigo, en dado caso de morir, ¿qué vamos a hacer contigo? Y yo dentro de mí, yo contesté muy segura, pero dentro de mí yo dije, en dado caso de morir.
Y luego ya la siguiente pregunta, mira, no ha sucedido aquí, en otros países al lado sí, con personas que conocemos sí, pero en dado caso de ser secuestrada, ¿qué hacemos? Y entonces, hermano, viene el miedo. Y dice uno, ay, tan lejos que estoy de mi casa. Va a haber situaciones difíciles, hermano. Jamás pensamos vivir una pandemia. Ni usted, ni yo, ni ninguno pensamos que iba a pasar esto en todo el mundo. Nadie pensamos en que íbamos a perder familiares. El año pasado el esposo de mi hermana murió después del COVID. No fue el COVID lo que hizo que falleciera, sino complicaciones de esto. Y hace unos meses falleció mi tío hermano de mi mamá. Y nadie pensamos esto, hermanos. Nadie pensamos en las luchas, en las pruebas, y hay que estar preparados. Nadie pensamos estas cosas, pero hermanos, este es el momento cuando hay que estar preparados en el Señor, firmes en lo que Él hace, en lo que Él es, en quién es Él. Estar preparados, hermano, para cualquier tentación, para cualquier zarandeo, porque ciertamente el enemigo, hermano, va a querer zarandearnos. Ciertamente el enemigo va a querer que usted no tenga una comunión plena con el Señor. Va a querer que sus hijos no estén en una comunión plena con el Señor. Y ante eso, hermano, necesitamos estar preparados. Si usted está pasando este momento, ahora es el momento de prepararse. Si usted está viviendo un zarandeo o siente que viene o ha pasado algo, este es el momento, hermano, de estar firmes en el Señor. Pedro, con el carácter que tenía, Pedro como era, pasó, hermano, este zarandeo y fue difícil para él. Imagino la circunstancia, el momento donde Pedro está entre toda la gente y entonces el Señor está siendo llevado a morir. Y entonces en este momento cuando él dice, no, yo no lo conozco, yo no soy, no sé ni qué cosas estás diciendo, y entonces la mirada del Señor va hacia Pedro. ¿Qué le diríamos hoy al Señor? Bueno, Pedro se entristeció. ¿Sabe? A contraste de Judas, Judas supo lo que había hecho y entonces fue, hermano, tomó una soga, se la amarró y dice que se suicidó, ¿verdad? En un campo que hasta hoy se le llama Celdama. Pedro no, hermanos. Pedro perseveró en el Señor. Y la palabra del Señor que tenía para Pedro se cumplió. El tercer personaje, hermanos, a observar en medio del zarandeo es Jesús. Gloria a Dios. Es Jesús, hermanos. Está en medio de una situación difícil, una situación de muerte, porque Jesús iba a morir por nuestros pecados para hoy poder estar aquí disfrutando de comunión con Él. Estaba en esta situación, Pedro ya había negado al Señor, pero hermanos, está Jesús. En medio del zarandeo, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de que el enemigo quiera hacer o deshacer con nosotros, está Jesús. Escrito 717 veces en el Nuevo Testamento como amo, jefe o Señor, que solo Él tenía la autoridad y superioridad. El término de Señor se le daba solamente a ciertas personas, dando la idea de deidad. Cuando César, hermano, el emperador César se quiso autoproclamar Señor, muchos de los gentiles estuvieron de acuerdo, pero los creyentes se negaron. ¿Por qué? Porque solo Jesús merecía este término. Y entonces el Señor Jesús viene y se presenta como Señor, soberano y omnipotente, con toda autoridad, hermano, quien da permiso al enemigo, quien manda, quien hace, quien quita, quien pone, quien suple, quien hace todo lo que pueda, o sea, lo que usted se pueda imaginar, el Señor. Y entonces, hermano, encontramos a Jesús en la escena. Se presenta, hermanos, como un Dios personal. Me gusta mucho cómo es este Dios personal, porque el Señor le había cambiado el nombre, ¿verdad? Y le dijo, ahora vas a ser Pedro, Cefas, que significa piedra. Pero en este momento le dice, Simón, yo les diría cómo me decía mi mamá de niña, pero luego me va a dar vergüenza. Pero cada uno de ustedes, hermanos, sabe su origen. Cada uno de ustedes sabe de dónde viene y sabe cómo el Señor le llama. Cada uno de ustedes sabe cómo es su relación con el Señor y cómo le trata. Y esto mismo, hermanos, estaba haciendo el Señor con Pedro, al hablarle de esta forma tan personal, así haciéndole saber, mira, yo te conozco.
sé de dónde vienes, sé quién eres. Y hermano, el Señor no le habla de una forma donde, ay, pobre de ti, Pedro, de verdad que pobre de ti, si vieras cómo te va a ir mal. El Señor le habla, hermano, llegando al corazón de Pedro, hablando desde quien Él es, desde que nació Simón, y entonces le da la palabra. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios personal que nos conoce, es un Dios que no se va a olvidar de usted, es un Dios, hermano, que sabe qué le gusta a usted, cómo disfruta de su presencia, qué es lo que usted ama, qué es lo que no le gusta. El Señor conoce todo perfectamente de usted. Y entonces viene de esta forma, hermano, como un Dios personal. Y le dice: Simón, alguien ha venido a zarandearos. Viene de una forma personal al prevenir a Pedro, hermanos. Era como les decía en un principio, es tan lindo saber que el Señor nos conoce y sabe qué hemos de hacer. Y entonces viene el Señor, no pudo haberle dicho nada a Pedro y decir, bueno, que Pedro haga lo que tenga que hacer. Pero el Señor viene con Pedro y le dice: mira, ten cuidado, va a venir el zarandeador. Hermanos, seamos atentos a la voz de Dios. Seamos atentos cuando el Señor nos habla. Si el Señor le dice que se prepare, prepárese. Si el Señor le dice que adore, adore. La voz del Señor, que lo que venga a su vida, escuche, seamos atentos a la voz del Señor. Y se presenta como un Dios personal. Cuando le dice: pero no te preocupes, pero yo he intercedido. ¿Qué es interceder, hermano? Presentar, rogar, pedir, ponerse al lado de otro para suplicar delante de Dios. Y entonces el Señor le dice: mira, Pedro, imagínese si el Señor viene y nos dice: yo he intercedido por ti. Tenemos intercesor, hermano, a Jesús delante del Padre. A veces nos sentimos tan lejos, nos sentimos tan como que caímos en ese zarandeo y nos dejamos llevar por eso. Pero, hermano, intercesor tenemos para con el Padre, a Jesucristo Salvador. Y entonces el Señor le dice: mira, he intercedido por ti. En el Antiguo Testamento se le reconocía como mediador. Intervenía alguien entre Dios y el hombre. Y este es Jesucristo, hermanos. Nos acerca al Padre, busca el bien de su pueblo, intercediendo a nuestro favor. Jesucristo, hermano, nuestro perfecto mediador. Desde alguna ciudad, desde algún lugar, se oye el gallo cantar por segunda vez. Y Jesús se vuelve y mira a Pedro. Este abatido sale y llora amargamente. Si hoy pensáramos y viéramos el momento en el que estamos, hermano, ¿cómo sería nuestra posición delante de Jesús? Lloraríamos amargamente, daríamos voces de júbilo, gritaríamos, cantaríamos, nos avergonzaríamos. Bueno, el Señor viene, Pedro empieza, hermanos, a llorar. Pasado esto, hermano, el Señor viene y confirma el corazón de Pedro. Cuando el Señor resucita, se presenta a los discípulos y a uno de ellos es a Pedro. Cuando el Señor se transfigura, está delante de Pedro. Y cuando el Señor habla de las llaves de la iglesia, le dice a Pedro. No importa, hermano. Ahorita leía un versículo, nada nos puede separar del amor de Dios. Siempre y cuando nosotros regresemos a Él, siempre y cuando le busquemos a Él, siempre y cuando, hermano, le busquemos. La súplica que Jesús había hecho, hermanos, a favor de Pedro con anterioridad, había tenido respuesta. Si yo de verdad lo digo, pienso que si yo me encontrara en la situación de Pedro, yo no sé cómo haría, hermanos, para regresar. Si a mí me tocara negar al Señor 3 veces como fue Pedro, yo no sabría cómo hacer. Pero Pedro, hermanos, recibió del Señor esa intercesión, esa súplica. Y entonces, hermano, encontramos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, predicando en el sermón del Pentecostés. Encontramos un Pedro, hermanos, pasando y los enfermos acostados y la sombra de Pedro, a través de la sombra de Pedro, hermano, realizándose sanidades y milagros. Encontramos, hermano, junto con Juan, el primer milagro apostólico después de la persecución, la sanidad de un paralítico. Encontramos, hermano,
que Pedro fue el utilizado para exponer el pecado de Ananías y Zafira, que ni siquiera se había hablado. Encontramos, hermano, a un Pedro comiendo reptiles y cosas de cuadrúpedos y cosas impuras, hermanos, para poder anunciar el evangelio a los gentiles, para poder abrir la puerta. Encontramos a Pedro, hermanos, como ese hombre que abrió la puerta a la predicación a los gentiles. Encontramos a Pedro, hermanos, durante la persecución, escapando de la muerte milagrosamente, liberado de la cárcel. En el relato de Hechos, Pedro es mencionado por última vez en relación con la reunión de Jerusalén, donde defiende la libertad de los gentiles. Sabemos más, hermano, sobre él en las cartas que llevan su nombre. La referencia final del Nuevo Testamento, haciendo alusión a Pedro, se refiere en su muerte violenta. Encontramos un Pedro, hermano, que había superado aquello de haber negado al Señor, que había sido zarandeado, sí, pero por la misericordia del Señor y por la intercesión de Él, hermano, había salido adelante. Porque cuando el Señor nos da una palabra, Él la cumple. El Señor le había dicho, mira, vas a ser zarandeado, pero yo he rogado, yo he intercedido por ti. Y entonces cuando tú regreses, y a mí me encanta eso, porque el Señor nos habla del tiempo futuro y nos incluye en Él. Encontramos a un Pedro totalmente diferente, hermano, de lo que había sido. Pasamos muchas cosas en campo, pasamos muchas cosas en el ministerio. Luca y cualquiera de allá pueden contarles todas las situaciones que se viven. Y mire, hay un momento donde uno dice, bueno, vale la pena. Justo una semana o 2 semanas antes de venir, estaba yo en clase con mi maestra del árabe. Y entonces me dice, Cindy, no cabe duda que esto es de Dios. Yo, ¿por qué? Me inquietó que ella dijera eso. Me dice, sí, mira, tú venir de un país que yo ni conozco a un país que tú ni conocías, donde hablo un idioma que tú no sabías, y ella habla español, y yo hablo un idioma que tú hablas, dice, no cabe duda que es de Dios. Es el Señor obrando, hermano, es el Señor haciendo, es el Señor que salva, es el Señor que cambia, es el Señor que transforma, es el Señor que restaura, que le abraza, es el Señor que le ama, es el Señor que perdona, es el Señor que le santifica. Él es el tercer personaje y más importante, hermano, en este lugar. Él es el personaje en medio de pruebas y zarandeas, Señor, sobre el cual nos hemos de agarrar, hermano. Es el Señor en medio de tiempos de dificultad, es el Señor en medio de lucha, de adversidad, cuando aún el enemigo nos está zarandeando, cuando el enemigo quiere que fallemos al Señor. Es el Señor el que nos sostiene, es el Señor el que nos ama, es el Señor el que dio su vida para salvarnos, es el Señor, hermano, nuestra fe, es el Señor nuestra base, es el Señor el Rey, hermanos, es el Señor el que está hoy aquí con nosotros. Póngase sobre sus pies, hermano, y piensa en esto, diga, es el Señor. Sí, hay un enemigo, es cierto, siempre lo ha habido. Es cierto que soy débil, como Pedro, quizás sí, pero es cierto, hermano, que el Señor intercede por cada uno de nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles, dice la palabra. Es el Señor, hermanos, este día. Es el Señor digno de adoración, de alabanza, de gloria, de honra. Es el Señor a quien hemos dado nuestra vida. Es el Señor por el que estamos hoy aquí, hermanos. Es el Señor hablando a nuestra vida. Pase a este lugar, hermano, y dígale gracias. Si usted está siendo zarandeado en este momento, dígale, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, a pasar esta lucha. Ayúdame, Señor, intercede por mí porque yo no puedo. Ayúdame, Señor, a no fallarte. Dígale al Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Ayúdame, necesito de ti. Dígale, yo no puedo, Señor. Necesito de tu compañía, necesito de tu presencia, necesito que seas tú librándome de pruebas y luchas, Señor. Necesito que seas tú, Señor, confirmando mi fe. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través del ejemplo de